Le damos un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices. Nuestros corazones saltan de gozo y de júbilo porque tenemos la dicha de proclamar las gloriosas y extraordinarias verdades del reino de los cielos. Que toda la gloria, que toda la honra, que todos los aleluyas, que todos los hosanas, que todos los amenes sean para aquel que hizo posible nuestra redención. Le saluda su hermano Hugo Tapiola aquí desde Paraguay para el continente y también para el mundo. Estamos felices porque hoy estamos grabando el tema número 111 de todos los temas que ya grabamos. Este es el número 111 para la gloria y la honra del Señor y también para tu beneficio espiritual. Hoy traemos un tema muy, pero muy especial. Un tema que casi nunca se escucha, o mejor dicho, no es casi nunca, un tema que nunca se escucha. Y por esa razón amerita que lo podamos tratar en esta hora. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Así, con ese título nos pueden encontrar en nuestro canal en Google. Lo único que tienen que hacer es poner Hugo Tapiolas ministerio una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. Esa es la mejor forma, la más fácil de poder entrar en nuestro canal, y allí tienen un buffet de temas donde ustedes pueden enriquecerse espiritualmente hablando. El propósito de esto es que juntos podamos fortalecernos, que juntos podamos enriquecernos, que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que el cielo no tenga que aplicarnos a nosotros Oseas 4:6. Ese es uno de los propósitos de este esfuerzo evangelístico que estamos haciendo de semana tras semana, de poder darle a la trompeta el sonido certero. Ahora, antes de orar y comenzar el tema que vamos a desarrollar hoy, quiero leerles algo que para mí es un misil. Es tremendo, mis amados. ¿Saben ustedes cuál es la herencia del cristiano en esta tierra? ¿Saben ustedes qué es lo que le toca al verdadero Hijo de Dios, al verdadero centinela, al que realmente está dispuesto a darle a la trompeta el sonido certero? ¿Saben ustedes cuál es la herencia del cristiano en esta vida? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, páginas 153 y 154, y dice así: la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Ahí está, mi estimado hermano.
¿Qué es lo que le espera al verdadero Hijo de Dios? Lo dice clarito. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos que prediquen las verdades distintivas, las verdades aplicables especialmente a su época. Por lo tanto, mi estimado hermano, esto que nosotros estamos haciendo no es para que nos llenemos de felicitaciones. Esto no es para que nos aplaudan. No, al contrario, esto es para que nos ganemos la oposición de la cual habla en la página 153 del conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque esa declaración es una profecía que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga. Por lo tanto, mi estimado hermano, no es de extrañar, no nos tiene que extrañar en absoluto que apunten sus cañones contra nosotros. No es de extrañar en absoluto que disparen calumnias y mentiras contra aquellos que estamos dándole a la trompeta el sonido certero. No es de extrañar en absoluto. ¿Por qué? Porque la oposición es la suerte que le toca a todos aquellos que prediquen las verdades distintivas o las verdades especialmente diseñadas por Dios para su época. Oh, mis amados, qué tremendo. Y justamente eso es lo que le espera a todos aquellos que estén dispuestos a predicar la verdad claramente y sin ningún tipo de vueltas ni rodeos. Y hoy, el tema de hoy, hermanos, es tremendo. Y por eso les digo y les recalco este punto basado en esta cita que acabamos de ver. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la tutela, la dirección del Espíritu Santo, el único representante legal y legítimo de Cristo en esta tierra. Muy bien, vamos entonces a clamar al Señor para que su mensaje, su palabra pueda realmente causar ese impacto y esa revolución que tanto anhelamos. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el tercer cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia todavía de nosotros. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias porque realmente eres maravilloso y porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho y mucho en nuestras vidas. Queremos colocar nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos asistas, que nos ayudes, que nos tonifiques, que podamos realmente ser fortalecidos por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, capacítanos para servirte cada día mejor. Capacítanos para que podamos rendirte un servicio que sea realmente de tu agrado. Bendice tu palabra al ser predicada en esta hora y que no solamente lleve tu bendición, sino también pueda causar esa revolución
en nuestras vidas que tanto anhelan los ángeles que nunca cayeron. Nos encomendamos en tus brazos como somos. Oramos por todos los hermanos esparcidos por tantos países, de tal manera que tu bendición se derrame sobre ellos rica y abundantemente. Gracias por escucharnos, acompáñanos, fortalécenos y anímanos a perseverar en tus caminos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos prácticamente listos para despegar. Como dicen las azafatas en los aviones, ajustense los cinturones, porque hermanos, hoy vamos a tratar y vamos a desarrollar un tema que nunca en su vida lo escucharon. Les puedo asegurar que el tema que van a escuchar hoy lo van a escuchar por vez primera. Por primera vez van a escuchar el tema pero tan tremendo que vamos a tratar en esta ocasión. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese tesoro, porque el tesoro es el mensaje. Los vasos de barro somos nosotros. Y hoy vamos a extraer un pedazo más de ese tesoro tan pero tan rico y tan valioso que es el mensaje del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Redentor. Muy bien, vamos entonces a mirar la pizarra para que podamos ver el título que tenemos aquí. El título del tema de hoy es Cuando las vacas hablan. Es un título bastante raro, pero esto no tiene nada que ver con veterinaria, mi estimado hermano. Esto no tiene nada que ver con la parte literal. Esto es en forma espiritual y simbólica. ¿Sabes por qué? Porque literalmente hablando, en la vida real, todos sabemos que las vacas no hablan. Pero, acá viene el pero en el sentido espiritual sí. Y yo te voy a demostrar, con un escrito está, te voy a demostrar que espiritualmente sí las vacas hablan. Y no solamente hablan más fuerte de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y a eso es lo que vamos a apuntar en esta ocasión. Por lo tanto, vamos a buscar el texto bíblico que nos va a servir de trampolín para zambullirnos a esta piscina que se titula Cuando las vacas hablan. Y el texto clave, el texto inicial, el texto clave de este tema es Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 14. Estos son los versículos que van a jugar un rol trascendental en este tema. Principalmente este versículo 14 va a ser el pivot del tema de esta ocasión.
El versículo 14 va a jugar un papel demasiado clave y trascendental, y de aquí, de este versículo 14, es que sacamos el título que le pusimos a este tema. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 14. Vamos a buscar ese pasaje. Es un incidente muy conocido, harto conocido, pero el hecho de que sea conocido no quiere decir que haya cosas nuevas que podamos aprender de este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 14. Este es un capítulo exageradamente conocido por todos. Lo que no se conoce, lo que casi nadie sabe, es el trasfondo espiritual que tiene el versículo 14. Eso sí les puedo garantizar que casi nadie sabe. Por lo tanto, hoy vamos a escarbar un poco en relación al versículo 14 de Primera de Samuel 15. Pero para agarrar un poco de contexto tenemos que leer desde el 10 en adelante. Y el versículo 10 de Primera de Samuel 15 dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Noten, hermanos, qué tremendo ese detalle. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y ahora va a decir por qué. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Qué tremendo este versículo, mis amados. ¿Qué dice acá? Acá dice claramente que a Dios le pesa, a Dios le duele, a Dios le lastima, pero le lastima muchísimo cuando nosotros le damos la espalda. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros no cumplimos sus palabras. Eso es lo que está diciendo en el versículo 11. Y sigue diciendo: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido las palabras de Jehová. Noten, hermanos, lo que Saúl le responde al profeta Samuel. Saúl le dice al profeta Samuel que él había cumplido, pero había cumplido las palabras de Jehová. Pero acá hay una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que en el versículo 11 Dios diga que le pesa haberle puesto a Saúl por
por rey, y resulta que en el versículo 13 Saúl dice que él había cumplido las palabras de Jehová. Da la impresión como que Dios se equivocó. Pero hermanos, nosotros sabemos perfectamente que Dios no se puede equivocar. Que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Pero en el versículo 14 está la evidencia. El versículo 14 va a desmentir lo que Saúl le dijo a Samuel en el versículo 13. El versículo 14 es la evidencia de que lo que Dios estaba diciendo en el versículo 11 era más que real y más que cierto. Entonces, ahora llegamos al versículo 14, mi estimado hermano. Aquí, en el versículo 14, nos vamos a encontrar con una verdad tremenda. Aquí en el versículo 14 nos vamos a encontrar con una verdad sublime. Una verdad que la mayoría de los adventistas del séptimo día, y ni hablemos de los evangélicos, no están dispuestos ni a aceptar, ni mucho menos a poner en práctica. Ahora, ¿cuál es esa verdad? Antes de ver cuál es esa verdad, leamos un poco el versículo 14. Dice así este pasaje: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Noten lo que Samuel le contesta a Saúl después que éste le dijo que él había sido fiel en cumplir las palabras de Jehová. Noten lo que Samuel le dice. Samuel le dice: pero ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué es esto que mis oídos están escuchando? ¿Saben por qué, mis amados, Samuel le dijo esto a Saúl? Porque la orden divina era exterminar todo lo que tenía Amalek. La orden de Jehová de los ejércitos para el rey de Israel, en este caso Saúl, era que se tenía que eliminar todo. Todo es todo. Sin embargo, cuando Samuel escuchó el balido de las ovejas y el bramido de las vacas, enseguida Samuel levanta las cejas y le pregunta a Saúl qué era ese ruido. Ahora, la pregunta del $1.000.000, mis amados, es la siguiente: ¿qué representa el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? Esa es la pregunta del millón, mi estimado hermano. Esa es una pregunta tremenda y la vamos a responder. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a buscar algunos versículos que corren paralelo con 1 Samuel 15, 10 al 14. Vamos a buscar algunos pasajes que están en íntima relación con 1 Samuel 15. Y es Salmos 36, 2. Vamos a poner acá Salmos 36, 2.
Salmos otra vez, 125, versículo 5. También tenemos Proverbios, capítulo 12, versículo 15. También tenemos Proverbios, capítulo 26, versículo 12. También tenemos Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Y por último, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 también. Muy bien, estos son los pasajes que corren paralelo con nuestro texto inicial, nuestro texto de cabecera, o sea, Primera de Samuel 15, 10 al 14. Por lo tanto, antes de responder la pregunta que recién nos formulamos, vamos a ver estos pasajes. Vamos a comenzar con Salmo 36. Salmo 36, versículo 2. Vamos a ver qué pasaje interesante vemos acá. Salmo 36, 2 dice así: se lisonjea, ahí tenemos que parar. Tenemos que parar ahí porque tenemos que aclarar bien, tenemos que explicar bien, nos tiene que quedar bien en claro qué significa la palabra lisonja. Hermano, escuchen bien lo que les voy a decir. La palabra lisonja o lisonjear es sinónimo de mentira o engaño. Grábense bien eso en sus mentes. Lisonja es lo mismo que un engaño sutil, un engaño que aparentemente la persona no se da cuenta que le están engañando. Eso es una lisonja. Muy bien, sigue diciendo el texto, versículo 2. Se lisonjea, por tanto, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora porque es clave. Noten, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. ¿Qué dice? Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será ni hallada ni aborrecida. Noten, hermano, este pasaje encaja perfectamente con lo que le pasó a Saúl en el versículo 13 de Primera de Samuel 15. ¿Por qué? Porque él le quiso engañar no solamente a Samuel, sino también a Dios. Y acá dice claramente el versículo 2 del Salmo 36 que eso es imposible, completamente imposible. Eso es lo que está diciendo el verso 2. Ahora, vamos a encadenar este pasaje, este versículo 2 del Salmo 36, vamos a encadenar con el versículo 5 del Salmo 125. 125, 5. Y van a ver ustedes que hay una perfecta hilación entre estos pasajes. Dice así el versículo 5 del Salmo 125: mas a los que se apartan tras sus perversidades, ojo con ese detalle, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que
hacen iniquidad. Noten, hermanos, ¿qué dice acá? Acá dice que los que se apartan tras sus perversidades, que es justamente lo que le pasó a Saúl. Él se apartó tras sus perversidades. Esa persona que se aparta tras sus perversidades, dice claramente el versículo 5 que Jehová los llevará con los que hacen, ¿qué cosa? Con los que hacen iniquidad. Y díganme si este pasaje no se cumplió a las 1000 maravillas y con una perfección absoluta y súper perfecta, porque eso fue lo que después le sucedió a Saúl. Saúl fue a parar nada más y nada menos que con una pitonisa, con una hechicera, con una diabólica. Imagínense, mis amados, cómo este versículo encaja perfectamente también con 1 Samuel 15, 10 al 14. Pero tenemos también Proverbios capítulo 12, versículo 15. Y noten lo que dice acá. Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice así: el camino del necio es derecho. Noten ahora el detalle que viene. En su opinión. Noten, hermanos, qué tremendo detalle. Es en su opinión. Saúl estaba en lo correcto cuando le dijo en el versículo 13 a Samuel que él había cumplido todas las palabras de Jehová. Pero el versículo 15 de Proverbios 12 dice que era en su opinión, no en la opinión de Dios. Y termina diciendo el versículo 15 de Proverbios 12: mas el que obedece al consejo es sabio. Sin embargo, Saúl no obedeció como Dios había estipulado. Ahora, también tenemos Proverbios 26, 12. Proverbios 26, 12. Dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Noten, parecido al anterior. Y ahora viene. Noten la última parte del versículo 12. Qué tremendo lo que se nos dice. Más esperanza hay del necio que de él. Noten, hermanos, qué verdad más tremenda encontramos acá. Quiere decir, mi estimado, que hay más esperanza para una prostituta, hay más esperanza para un criminal, hay más esperanza para un asesino, hay más esperanza para un drogadicto que para aquellos que están representados en la iglesia por Saúl. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, conectemos todos estos pasajes que ya vimos ahora con Eclesiastés 4:13. Eclesiastés 4, versículo 13 dice así: mejor es el muchacho pobre y sabio. Noten ahora lo que se viene. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Y ahora viene lo que encaja perfectamente con lo que sucedió en 1 Samuel 15. Que el rey viejo y necio que no admite consejo. Ahí está. No, hermano, díganme si no tiene una exactitud
tremenda este pasaje. Acá dice clarito que a los ojos de Dios es 1000 veces mejor una persona, un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio que no admita o que no admite consejos. Y eso, justamente eso fue lo que aconteció con el rey Saúl. Y también tenemos Primera de Samuel 13:13. Este es el último pasaje que vamos a ver y luego vamos a pasar a la pregunta. Primera de Samuel capítulo 13, verso 13. ¿Qué encontramos acá? Primera de Samuel 13:13 también está en perfecta armonía con Primera de Samuel 15, 10 al 14. Y dice así el texto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Noten, hermanos, que lo que se nos dice acá claramente Samuel le dijo a Saúl que él era un loco. Y eso es justamente el mejor título que el cielo le puede poner a una persona que no admite consejo, a una persona que se enamora de su propia opinión en lugar de seguir una así dice Jehová. Ese es el mejor título, la mejor etiqueta que se le puede colocar a una persona que prefiere ser rebelde a la voz de Dios que obedecer con claridad meridiana un así dice Jehová. Y dice también el texto que eso le costó nada más y nada menos que el reino. Y eso es justamente lo que nos va a suceder también a nosotros. Si nosotros somos desobedientes a lo que Dios dice, también nos va a costar el reino. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora se viene el bombazo, mi estimado hermano. Ahora se viene un misil mucho más poderoso, fabricado por los europeos o por los yanquis. Noten lo que vamos a ver ahora. ¿Qué representa el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? Esa es la pregunta del millón, mi estimado hermano. Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 83. Ajustense los cinturones, mis amados, por lo que se viene ahora, porque no es poca cosa. Dice así la declaración inspirada: amonesto a las iglesias para que se cuide de los que predican a otros la palabra de vida y no albergan ellos mismos el espíritu de humildad que ella nos comunica. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Acá dice el Espíritu Santo que tenemos que cuidarnos de aquellos que predican la palabra, pero no la guardan, no la atesoran y mucho menos la ponen en práctica. Y ahora viene, de los tales no se puede depender en tiempos de crisis. Y ahora viene el bombazo, mi estimado, escúchame bien.
ignoran la voz de Dios como lo hizo Saúl. Ahí está. Ignoran la voz de Dios como lo hizo Saúl. Y como él, muchos están dispuestos a justificar su comportamiento. Ahí está, mi estimado. Ese es el fruto directo de todos aquellos que tienen rebeldía en su corazón, que no están dispuestos a obedecer la voz de Dios. El fruto directo de ellos cuando se les reprende es que quieren justificarse. Y saben una cosa, mis amados, saben quién es el que les coloca en su mente ese espíritu de justificación. El que les coloca en su mente ese espíritu de justificación se llama Satanás. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, cuando el Señor lo reprendió a través del profeta, Saúl aseveró que había obedecido la voz de Dios. Pero, acá viene, pero el balido de las ovejas y el bramido de las vacas, ahí está, noten, el bramido de las vacas daban testimonio. Ahí está. Vamos a poner acá en la palabra, en la pizarra, esta palabra clave. ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que revelaba el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? Vamos a poner acá testimonio. Oh, mis amados, esta palabrita es exageradamente clave. A esta palabrita lo tenemos que enfatizar a muerte. ¿Qué representa el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? ¿Cuándo es que las vacas hablan? Aquí está, mi estimado hermano. Testimonio. Grábense esa palabrita porque es clave. Y noten cómo sigue diciendo. Daban testimonio de que no era así. Ahí está. Noten, hermanos, ¿qué representa entonces el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? Representa el testimonio de aquellos que predican la palabra, pero su vida revela otra cosa. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué glorioso sería. Y ahora viene, noten lo que dice. De la misma manera, esto ya nos compete a nosotros. De la misma manera, hay muchos hoy en día que aseveran servir a Dios. Pero, acá viene otro bombazo, pero sus conciertos, ojo con eso, noten, esta palabra testimonio lo vamos a subdividir otra vez en varios pedazos. Número 1, conciertos. Conciertos. Quiere decir, mi estimado hermano, que si una persona dice amar a Jesús, si una persona dice que Jesús es lo máximo, lo más precioso, la perla de gran precio, lo más hermoso que Él tiene en esta vida, pero
Él asiste a los conciertos. En ese momento, en el instante en que esta persona asiste a los conciertos, las vacas empiezan a hablar. Mucho ojo, mi estimado hermano, con lo que estamos diciendo. 100,000 ojo con esto. Hermanos, el testimonio revela si las vacas hablan o no. Eso es lo que estamos viendo ahora. Número 1, entonces, conciertos. Número 1, conciertos. Número 2, y otras reuniones de placer. Ahí está. Número 2, reuniones de placer. Aquí este es otro momento cuando las vacas hablan. Número 3. El número 3 es compañías mundanas. Compañías mundanas. Este es otro momento cuando las vacas hablan. Y número 4, vamos a poner acá el número 4, exaltación del yo. Exaltación del yo. Este es otro momento cuando las vacas hablan. Y número 5, ardientes deseos de popularidad. Ardientes deseos de popularidad. Ahí está. Este es otro momento cuando las vacas hablan. Aquí está, mi estimado. Aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Cuándo es que las vacas hablan? ¿Cuándo es que se escucha el bramido el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? Cuando una persona que dice enseñar la verdad, cuando una persona que dice predicar el mensaje verdadero del Señor, asiste a conciertos. En el momento que la persona pisa este lugar, las vacas hablan. Cuando una persona dice amar a Jesús y predica la verdad, pero asiste a reuniones de placer, en ese momento, cuando él pisa este lugar, las vacas hablan. Número 3, cuando una persona dice amar a Jesús, pero frecuenta compañías mundanas, en ese momento las vacas hablan. Cuando una persona dice amar a Jesús y dice tener la verdad y predicar el mensaje, pero busca la exaltación del yo, en ese momento las vacas hablan. Y número 5, cuando la persona tiene ardientes deseos de popularidad. En el instante, en el mismo instante en que la persona tiene deseos de popularidad, las vacas empiezan a hablar. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender, mis amados, lo que estamos diciendo, qué tremendo sería. Porque saben una cosa, es alarmante, mi estimado. Es pero exageradamente alarmante. Los millones, no miles, los millones de adventistas del séptimo día que dicen amar y predicar la verdad,
pero asisten a conciertos, reuniones de placer, tienen compañías mundanas, tienen exaltación del yo o tienen ardientes deseos de popularidad. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo considera el Dios del cielo las reuniones de placer que aún los cristianos participan? Ministerio Pastoral, página 285, nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Dice así: ha habido una clase de reuniones sociales en Battle Creek de un carácter enteramente distinto. Noten ese detalle, enteramente distinto. Reuniones de placer que han sido una vergüenza para nuestras iglesias. Noten, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. Aquí se nos habla del lugar llamado Battle Creek en Estados Unidos, cuando la señora White todavía vivía, y dice aquí, ella misma reconoce que se hacían reuniones sociales, pero totalmente distintas de las que nos imaginamos. Pero dice acá que fueron una vergüenza para nuestras iglesias. Y si la señora White dice que fueron una vergüenza para la iglesia, no creo que esas reuniones hayan sido de edificación espiritual. Hermano, qué tremendo lo que estamos diciendo. Estimulan el orgullo en el vestir. Ahí está. Cuando una dama adventista estimula en su corazón el orgullo por el vestir, automáticamente las vacas empiezan a hablar. Se estimula también la hilaridad y la frivolidad. Y noten ahora el bombazo que se viene. Satanás es recibido como huésped honrado y toma posesión de los que patrocinan estas reuniones. Imagínense, mis amados, no solamente Satanás, dice la cita, que viene como huésped invitado, sino que también él se posesiona de los que participan de esas reuniones. Ahora, ¿qué clase de cristianos son los que participan de las reuniones de placer? Ministerio Pastoral, página 285, nos va a dar en la tecla. Y dice así: Satanás usa como señuelo a profesos cristianos que son superficiales en su carácter. Esta clase de personas está siempre lista para las reuniones de placer. Noten, hermano, qué tremendo. ¿A quiénes entonces Satanás les usa para participar de las reuniones de placer? A los cristianos superficiales. A ellos son los que Satanás les usa como señuelos, como carnada, para que de esa manera puedan ser sus instrumentos en esos lugares para que el enemigo se pueda adueñar de la mente de las personas. Ahora, ¿sabían ustedes que estas reuniones son un banquete de Satanás? ¿Quieren que les demuestre? Con mil gusto.
Ministerio Pastoral, página 285, nos va a confirmar esto. Dice así: no disciernen. Cuando dice no disciernen, se está refiriendo a los cristianos superficiales que asisten a ese tipo de reuniones. Dice, no disciernen que estos entretenimientos, y pongan entre corchetes eso, entre comillas pongan entretenimientos, no disciernen que estos entretenimientos son realmente un banquete de Satanás. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo! Noten, quiere decir que los conciertos, número 1. Número 2, las reuniones de placer. Número 3, las compañías mundanas. Número 4, la exaltación del yo. Y número 5, los deseos ardientes de popularidad. Todo ello, a todo eso se le puede poner una etiqueta, y en esa etiqueta va a decir banquete de Satanás. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿puede Dios considerar como sus hijos a los cristianos que participan de reuniones mundanas? Esta es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. ¿Puede Dios, puede el cielo considerar como sus hijos a aquellos que participan de estas reuniones y le hacen hablar a las vacas? ¿Puede Dios considerarle como sus hijos a ellos? Veamos la respuesta, la encontramos en Testimonios, tomo 1, página 244, y dice así: los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y para los jóvenes se avecina una prueba terrible. Es tremendo, ¿no? Noten lo que dice. Profesan estar esperando la venida de Cristo, y sin embargo han llegado a ser un pésimo ejemplo. Noten, ¿por qué dice han llegado a ser un pésimo ejemplo? Porque por medio de estas 5 cosas que enumeramos acá, ellos le están haciendo hablar a las vacas. Por esa razón, ella dice que han llegado a ser un pésimo, pero un verdadero pésimo ejemplo. Ahora, sigue diciendo, no han estado dispuestos a abandonar el mundo. Ahí está, mi estimado hermano. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aquellos que le hacen hablar a las vacas son amigos del mundo. Todos aquellos que están dentro de Santiago 4:4, todos aquellos que están dentro de Santiago 4:4 le hacen hablar al mundo. ¿Por qué? Porque Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Noten, hermano, qué tremendo ese pasaje. Entonces sigue diciendo, no han estado dispuestos a abandonar el mundo, sino que se han unido con él. Han asistido a picnics objetables y a otras reuniones de placer, y dicen que son entretenimientos inocentes.
Mentira del diablo, mi estimado hermano. Así como Saúl le mintió a Samuel en el versículo 13, así también estas personas que dicen que son picnic, que son entretenimiento inocente, también están cometiendo el mismo estilo de mentira o lisonja de el rey Saúl. Y sigue diciendo: sin embargo, se me mostró que son esas complacencias las que los separan de Dios y los convierten en hijos del mundo. Noten, Dios no considera, acá viene el bombazo, mi estimado, Dios no considera a los buscadores de placeres como sus seguidores. Más claro imposible, mi estimado hermano. Esto, para que sea más claro, es absolutamente imposible. Acá dice claramente, no hay forma de buscarle la vuelta, mi estimado. Acá dice que los que buscan estos conciertos, reuniones de placer, compañías mundanas, no pueden ser considerados por el cielo, no puede ser considerado por el ángel Gabriel, no puede ser considerado por el Espíritu Santo como un verdadero hijo o hija de Dios. Más claro no puede ser. Ahora, ¿cuál es una de las razones por la cual debemos evitar la compañía de los impíos? La respuesta la encontramos en Nuestra elevada vocación, página 258, y dice así: los cristianos deberían alejarse. Subrayen esa palabra, mi estimado. Los cristianos debieran alejarse de la compañía de aquellos, y ahora nos va a decir por qué, de la compañía de aquellos que son una trampa para sus almas. Qué tremendo, mis amados. Aquí está la razón, y es una razón que tiene un peso enorme. ¿Por qué? Porque dice que el motivo o la razón principal por la cual no podemos participar en reuniones de placer, ni en compañías mundanas, ni en conciertos, ni en ningún tipo de reuniones de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque son una trampa. Lo dice clarito. Es verdaderamente una trampa. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un pasaje bastante interesante que nos encontramos en Jeremías capítulo 5, si mi memoria no me falla. Vamos a buscar Jeremías capítulo 5, sí, acá está. Jeremías capítulo 5, versículo 26. Noten, mis amados, este pasaje dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Y ahora viene. Ojo con el detalle que viene ahora, porque este versículo encaja a la perfección con la cita que recién leíamos. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Y noten ahora, acechaban como quien pone lazos. Pusieron, ¿qué palabrita viene ahora? Pusieron trampa para cazar hombres. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Acá lo dice clarito,
que los impíos, la compañía, frecuentar compañía de los impíos es una verdadera y formidable trampa preparada por su majestad satánica. Y la última pregunta que vamos a responder es: ¿por qué los cristianos no pueden ni deben participar de las reuniones de placer con los impíos? Nuestra elevada vocación, página 151, nos va a dar en la tecla. Dice: el cristiano no puede. Noten, hermanos, lo que se viene ahora. El cristiano no puede encontrar, y ahora viene una palabrita que es clave y que responde la pregunta. El cristiano no puede encontrar placer. Ahí está. ¿En dónde? En las diversiones y en las variadas escenas de alegría del mundo. Aquí está la respuesta, mi estimado. ¿Por qué los cristianos no pueden ni deben participar de estas cosas que aparecen acá? Porque dice la declaración que es imposible que un cristiano que ama la palabra de Dios, un cristiano que ama la ley de Dios, un cristiano que se deleita en predicar el mensaje de los tres ángeles, haya placer en la compañía de los impíos o de los mundanos. Eso es completamente, pero completamente imposible. Y acá lo dice: el cristiano no puede encontrar placer en las diversiones y en las variadas escenas de alegría del mundo. Sus afectos, ahora noten, sus afectos están dirigidos a atracciones más elevadas y más santas. Ahí está. Entonces, la pregunta clave es: si sus afectos están dirigidos a atracciones más elevadas y más santas, ¿cuáles son esas atracciones? La respuesta es sencilla. ¿Sabes cuáles son esas atracciones? Vamos a enumerar algunos. Número 1, el árbol de la vida. Esa es una de las atracciones. ¿Saben cuál es otra de esas atracciones? El toque definitivo de la inmortalidad. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es otra de las atracciones. ¿Quieres que te enumere más? ¿Cuál es otra atracción más? Otra de las atracciones es escuchar una predicación, nada más y nada menos que del más grande predicador y maestro que haya existido, que haya pisado este planeta, y su nombre es Jesús de Nazaret. Esa es otra de las atracciones, entre comillas. ¿Quieres que te diga cuál es otra de las atracciones? Otra de las atracciones es viajar por los mundos no caídos. Viajar por todos aquellos mundos que nunca han caído. ¡Qué tremendo, mis amados! Y así podríamos enumerar uno tras otro. ¿Cuántas atracciones preciosas y gloriosas tiene el cristiano? Y el cristiano verdadero, el cristiano genuino, que tiene sus atracciones en el cielo, nunca,
pero nunca le va a hacer hablar a las vacas. Eso es lo maravilloso. El que le hace hablar a las vacas son los cristianos superficiales. Los que le hacen hablar a las vacas son aquellos que dicen una cosa pero viven otra. Aquellos que predican una cosa pero en la vida real son otra. Oh, mis amados, no se imaginan ustedes el gozo enorme que hay en mi corazón por haber compartido con ustedes una verdad tan pero tan solemne como la que hoy hemos estudiado. Ojalá que el Espíritu Santo se pueda valer de este tema y pueda escribir en tu mente, en tu corazón, esta verdad solemne que hemos estudiado en esta hora. Y no solamente eso, sino que tú también puedas predicarle a otros. Porque, hermano, esto no se puede esconder, esto no se puede tapar. Tenemos que esparcir el mensaje, tenemos que diseminar estos mensajes por todas partes para que todo el mundo pueda quedar sin excusa, para que ya no exista un solo adventista que siga haciéndole hablar a las vacas. Que Dios te bendiga mucho, mi estimado hermano, y vamos a orar para terminar, para pedirle al Dios Espíritu Santo a través de Jesús que nos pueda escribir, que pueda escribir en las tablas de nuestros corazones el tema que hemos estudiado en esta hora. Vamos a orar para cerrar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de darle a la trompeta el sonido certero. Y queremos pedirte que nos ayudes mucho, que intervengas en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda sellar y escribir en las tablas de nuestros corazones el tema que hemos estudiado en esta hora. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Por lo tanto, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú vengas a nosotros. Que el Espíritu Santo pueda realmente transformar nuestras vidas de tal manera que podamos vivir como a ti te agrada y ser un testimonio que nunca, pero nunca hagan hablar a las vacas. Oh Señor, hoy hemos aprendido una lección tan, pero tan profunda, que lastimosamente millones y millones no lo van a querer aceptar ni entender. Pero eso no es justificativo para que nosotros también caigamos en lo mismo. Por eso te pedimos que puedas sellar este tema en nuestros corazones. Gracias por escucharnos. Ayúdanos en gran manera y síguenos bendiciendo, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.